Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana: avaricia, traición versus amor y consagración. La lectura, Mateo 26, del 1 al 16. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Es importante, cuando leemos la palabra de Dios, tomar nota de los tiempos. Esta lectura dice que faltaban 2 días para la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua nosotros le llamamos la Semana Santa. En inglés le dicen Passover, pasar por encima, pasar por alto. Es que la Pascua nosotros le llamamos Semana Santa, Viernes Santo. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, dice la palabra de Dios que en la 10ª plaga, dice Éxodo capítulo 12, que Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que tome un cordero y los sacrifique el día 14 del mes de Nisán, entre las 2 tardes. Y desde entonces, la hora del sacrificio por el pecado a Dios siempre se hacía a esa hora, a las 3 de la tarde, o la hora novena, como le llamaban los romanos. Siempre se construyó el templo y las 3 de la tarde era la hora en que se sacrificaba siempre ese corderito, el cordero por el pecado. Una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con la sangre de un cordero. Pero en la Semana Santa o en la Pascua, ese cordero se sacrificaba en memoria de que un Viernes Santo allá en Egipto, el pueblo de Israel sacrificó un cordero y puso sangre en los 2 postes y en el dintel de la puerta. Y cuando vino el ángel de la muerte aquella noche, no murió ninguno de los hijos de Israel donde se puso esa sangre. Y esto tiene 2 significados. El primero es que tú y yo, si ponemos la sangre de Cristo en nuestras vidas, en nuestras familias, la Biblia dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Ellos le creyeron a Dios y pusieron aquella sangre de aquel animalito en sus puertas, y la muerte no entró a sus hogares. El Señor hoy nos ofrece vida eterna. La Biblia dice: ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma en el infierno? La mejor ganancia, la mayor ganancia que podemos tener en esta tierra es la vida eterna. Jesús te lo ofrece. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. El segundo mensaje que tiene esta lectura de la Pascua es que hablaba de una profecía que se tenía que cumplir. Primero, cómo Dios lo iba a librar de mano de Faraón. Y segundo, ese acto profetizaba que un día el verdadero Cordero de Dios, el Hijo de Dios, vendría a la tierra y derramaría la sangre preciosa. Así que aquel Cordero que se sacrificó en Egipto y el Cordero que se sacrificó en el huerto de Edén el día que Adán y Eva pecaron, y dice la Biblia que su desnudez fue cubierta con las pieles de un corderito. Esos corderos que aparecían en los momentos de gran pecado y de gran tribulación y gran necesidad, ese representa el Cordero de Dios que muchos años después, casi unos 1500 años después de la salida de Egipto, Él murió en la cruz del Calvario. En el mismo lugar donde Dios le había dicho a Abraham que vaya a sacrificar a Isaac,
El relato bíblico dice que cuando Abraham llegó con Isaac para sacrificarlo en aquel lugar, Abraham tomó la leña y se la puso en el hombro a su hijo, y el hijo subió cargando la madera hacia el lugar donde iba a ser sacrificado. Ese lugar está justo al lado de donde también fue Cristo crucificado, es decir, el lugar por donde Isaac pasó cargando la leña es el mismo lugar por donde Jesús pasó cargando el madero. Abraham no tuvo que sacrificar su hijo, pero Dios sí sacrificó su hijo. Y esto es la grandeza de la Pascua. Nos recuerda que Cristo murió por nuestros pecados, que como dice Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Dice Isaías capítulo 53, todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Recibe la sangre del Cordero de Dios sobre tu vida en este día. Y esta sea nuestra mejor Pascua, nuestra mejor Semana Santa. Recibir el sacrificio del Hijo de Dios como aquel ladrón que estaba en la cruz y sencillamente le dijo, acuérdate de mí. La lectura siguiente en el verso 6 nos dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sobre la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Es irónico ver que Jesús, dice la palabra de Dios, estando en Betania, en casa de Simón el leproso. Este hombre, si dice la Biblia que era leproso, y él estaba sentado y le había hecho una cena a Jesús, es obvio que ya no era leproso. Es posiblemente uno de los tantos leprosos que sanó Jesús. Y parece que este hombre, en gratitud, invitó a Jesús a su casa. Y supongo allí tenía todos sus grandes invitados. Dice que él era un fariseo. Otro de los evangelios dice que además de leproso, él era fariseo. Y cuando esta mujer entra y hace este acto extravagante, extraordinario de adoración, ella toma un perfume de nardo puro. En aquellos tiempos el perfume se guardaba en una vasija cerrada, como una vasija de barro sellada. Y para sacar el perfume había que quebrar esa vasija. Muchas veces el Señor permite que lleguen situaciones a nosotros que resquebrajan nuestra confianza en las cosas de este mundo. Un diagnóstico, una situación nos hace ver que no somos más que una simple vasija de barro. Sin embargo, en ese proceso de quebrantamiento, el Señor saca el perfume precioso que Él depositó en nuestro interior. No sé si alguna vez te ha venido alguna situación que aunque al principio no lo entiendas, luego tienes que dar gracias a Dios porque brotó perfume precioso. Cosas que no sabía. Algo te ayudó a encontrar el verdadero propósito de tu vida en esta tierra. Aquella mujer no escatimó y entregó aquel perfume tan costoso y ungió desde la cabeza hasta los pies, derramándolo en la cabeza, ungió al Señor y toda aquella habitación se llenó de aquel gran olor. El precio era unos 300 denarios, el equivalente a un año de salario de un hombre.
Muchos se indignaron. ¿Cómo es posible que esta mujer haya desperdiciado algo tan valioso al ungir a Jesús? Otro de los evangelios, Marcos y Juan, dicen que Judas protestó, pero que lo hizo porque él era ladrón y porque él era tesorero, él guardaba. Y entonces robaba de la bolsa que tenían para sostener el ministerio de Jesús en lo económico. Y Judas sustraía. Y él protestó porque ese perfume no lo vendieron para darlo a los pobres. Pero el Señor conocía su intención. Y el Señor le dice, dejen a esta mujer tranquila. Ella ha guardado este perfume para ungirlo para mi sepultura. En el Antiguo Testamento, también cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, él esparcía un perfume en el fuego y aquel perfume llenaba el altar de Dios mientras él entraba al lugar santísimo. Este perfume representa la alabanza. Es muy bueno cantar alabanzas al Señor. Lo hacemos en los templos, en la casa, cuando estamos felices. Pero tenemos que aprender que también en los momentos difíciles, como hicieron Pablo y Sila, nada habla más fuerte que una alabanza, que una acción de gracia, una palabra, un salmo de gratitud a Dios en medio de la dificultad, confiando en que Él es bueno, que Él es fiel, que sus planes son mejores que los nuestros. El verso 14 continúa diciendo, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para entregarlo. Judas quedó tan desgarrado por aquella oportunidad perdida de seguirse enriqueciendo y luego de ver que Jesús no era el líder militar o civil que él esperaba, sino que su reino no era de este mundo. Se sintió traicionado y buscó alcanzar sus metas personales por otra vía. Al final ya sabemos cómo él terminó. Me encanta otro de los evangelios cuando dice que Simón, cuando vio que aquella mujer tocaba los pies del maestro, ungió todo su cuerpo, ungió su cabeza y llegó hasta los pies y luego con su cabello secaba los pies del maestro. Cuando Simón vio aquel acto dijo, este hombre no es un verdadero Mesías porque si lo supiera no hubiese permitido que esta mujer le toque. Pero él está permitiendo que esta mujer le toque. Y Jesús le dijo, Simón, te haré una pregunta. Un hombre tenía una gran deuda y otro tenía una deuda pequeña. Dios, aquel hombre, perdonó a los dos deudores. ¿Quién tú crees que agradecerá más? Y Simón dijo, el que le perdonaron más, ese agradecerá más. Y Jesús dijo, correctamente has dicho. Yo entré a tu casa y no me saludaste. Nunca dispusiste agua para mis pies. Pero esta mujer desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Y lo ha ungido con sus lágrimas. Que el Señor nos ayude a dar la mejor adoración a nuestro Señor Jesucristo. Él es digno y merecedor de toda gloria y de toda honra. Yo le invito a que se lea Apocalipsis 5 y vean cómo Él lo adoran en el cielo. Cómo los 24 ancianos se quitan su corona y se postran. Cómo los ángeles. Y la Biblia dice, y todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se postró y una voz dijo, aleluya. La salvación, la gloria, la honra pertenece a nuestro Señor. Y dice la palabra, vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice la Biblia que a Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, aleluya, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Confiesa hoy que Él es el Señor, que Él es tu amigo, que Él es tu ayudador, que Él es tu Padre.
Jesús, te damos gracias por salvarnos. Perdona nuestros pecados, límpianos con tu sangre. No permitas nunca que participe de la injusticia por amor a las riquezas, como le sucedió a Judas Iscariote. Antes bien, deseo derrochar de lo más precioso que pueda tener para adorarte sin medida. Quebranto mi vida como ese alabastro de perfume de nardo puro en consagración y alabanza y entrega para ti. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en la Iglesia Evangélica El Renuevo, en Santo Domingo, República Dominicana. Dios les bendiga y les guarde, Pastor Luis y Mari Soto. Shalom.